Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Química Ayudas y hoy vamos a hablar sobre los métodos que usamos para separar mezclas. Así que vamos a comenzar. Si queremos entender cuáles son esos métodos que tradicionalmente se usan en química para separar mezclas, pues primero tenemos que saber qué es una mezcla. En química nos gusta mucho estudiar las sustancias y entender cómo éstas interactúan para formar las cosas. Como parte de esto, tenemos que clasificar esas sustancias en diferentes grupos. Uno de esos grupos son a los que llamamos mezclas. Una mezcla no es más que la conjunción de dos sustancias que están interactuando de manera física, pero que conservan sus propiedades químicas. El ejemplo típico de una mezcla es cuando tomas agua y la disuelves en sal, o cuando le pones azúcar a una limonada. En esos ejemplos lo que tenemos son sustancias que están interactuando, pero conservando sus propiedades químicas intactas. Sin embargo, al interactuar están formando de alguna manera una nueva sustancia. Eso es lo que llamamos mezcla. Ahora, cuando uno está hablando de mezclas, tiene que tener en cuenta que no existe un solo tipo de mezclas. Existen muchísimos tipos y clasificarlas puede llegar a ser difícil. Sin embargo, hay dos clasificaciones que podríamos mencionar y son fáciles de entender. La primera está en el estado de agregación que tiene cada uno de los componentes de una mezcla. Es decir, yo puedo tener mezclas que son sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, gas-líquido, líquido-gas y así sucesivamente. Pero otro criterio que nos permite separar las mezclas es el tamaño de partícula que tienen los componentes de la misma. ¿Cómo así? Cuando uno está formando una mezcla, básicamente lo que hace es reducir el tamaño de partícula de una de las sustancias para que ésta se pueda mezclar con otra. Por ejemplo, cuando tú disuelves azúcar en agua, lo que haces es tomar una cuchara y mezclar, y esto lo que hace es que reduce el tamaño de los pequeños granos de azúcar hasta un nivel molecular, y por eso es que ves que el azúcar se diluye del medio. Esto lo hacemos en la mayoría de las mezclas y es un criterio que nos permite diferenciarlas. De esta manera vamos a tener tres tipos de mezclas: las que llamamos soluciones, luego los que llamamos coloides y las que llamamos suspensiones. Sobre este tipo de mezclas ya hice un video muy detallado que les dejo en el primer comentario o en la descripción. Pero para resumir, lo que vamos a tener es que las soluciones son mezclas en las que los componentes están reducidos a su nivel molecular. Cuando tenemos azúcar disuelto en agua, lo que sucede es que todas las moléculas del azúcar se han separado y están rodeadas por las moléculas del agua. La mayoría de las sales que se disuelven en agua son un ejemplo de una solución. Esa sería una solución y es el ejemplo típico de muchísimas mezclas en las cuales no podemos diferenciar los componentes que están ahí presentes. Incluso si pasamos luz a través de estas, no vamos a poder diferenciar nada. Es lo que pasa, por ejemplo, con el aire. El aire es una mezcla que está compuesta por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno principalmente, y también algunos otros gases, pero no podemos diferenciarlos a simple vista. Esto es porque es una solución. En el caso de los coloides, tenemos que el tamaño de partícula es pequeño, entre unos 100 y 1000 nanómetros, pero no lo suficientemente pequeño para no interactuar la luz. Un ejemplo de coloide es el humo o la niebla. En el caso de la niebla, podemos ver que cuando la luz pasa a través de ella, vemos la ruta que la luz sigue. A eso se le llama el efecto Tyndall y es algo muy característico de los coloides. Otro ejemplo de coloides es, por ejemplo, la gelatina, que es un sólido que está disperso en un líquido. La leche es un ejemplo de un coloide. Y luego tenemos a las suspensiones, que son mezclas en las que podemos fácilmente diferenciar los componentes que las forman porque el tamaño de partícula es bastante grande, mayor a 1000 nanómetros. Dentro de estos tipos de mezclas entran muchísimos productos de la vida diaria que seguro te imaginarás. Estos productos suelen caracterizarse porque llevan en su etiqueta algo que dice agítese antes de usar, pues estas mezclas tienden a separarse fácilmente. En esto de la clasificación de las muestras hay algo muy común que podemos leer en libros y que escuchamos también, y es que las mezclas pueden diferenciarse entre homogéneas y heterogéneas, y está muy relacionado con lo que acabamos de mencionar. Una mezcla homogénea es una mezcla en la que yo no puedo diferenciar a simple vista los componentes, lo que serían las mismas soluciones, mientras que una mezcla heterogénea es una mezcla en la que yo evidentemente puedo diferenciar los componentes de la misma, lo que sería una suspensión. Y los coloides estarían en la mitad de ambos, porque a simple vista, con nuestros ojos, no podemos diferenciar sus componentes, pero cuando pasamos luz a través de ellos, sí que podemos hacerlo. Ya tenemos claro qué es una mezcla. Ahora veamos cómo hacemos para separar los componentes que forman una mezcla. Y cuando se trata de separar los componentes de una mezcla, pues así como existen una gran variedad de componentes y una gran variedad de tipos de mezcla, pues también van a existir una gran variedad de distintos métodos para separarlos. Todos estos métodos pueden basarse ya sea en propiedades físicas de los componentes o en propiedades químicas.
Así que veamos algunos que se basan en las propiedades físicas, que se llaman métodos físicos de preparación de mezclas. Empezando por la filtración. La filtración es un método de separación de mezclas que suele usarse mucho para mezclas líquido-sólido o gas-sólido. Aquí lo que hacemos es que vamos a basarnos en el tamaño de partícula de cada uno de los componentes de la mezcla. La idea es que vamos a poner un filtro que sea una barrera física y que pueda retener las partículas de determinado tamaño. No es nada diferente a lo que haces, por ejemplo, cuando filtras el café para preparar en la mañana. La clave de este método está en el tamaño del poro que tenga nuestro filtro. Hay filtros de todos los tamaños y para todas las aplicaciones, desde los que usamos en nuestras casas para preparar alimentos, desde los que se usan en laboratorios, que son filtros con tamaños de poro de apenas unas micras. Estos son muy especiales porque son capaces de filtrar cosas que son muy pequeñas. Pero también tenemos filtros que se usan a nivel industrial, como los que usamos para tratamientos de agua o también los filtros de aire que se encargan de retener partículas que estén suspendidas y que pueden ser nocivas en determinados ambientes. El segundo método de separación de mezclas se llama la decantación y como su nombre indica, básicamente lo que vamos a dejar es que los componentes de nuestra mezcla se decanten. Esto suele aplicarse a suspensiones, porque en este tipo de mezclas los componentes suelen separarse de manera natural. Un ejemplo de esto es la separación entre agua y arena. La arena tiene una densidad más grande que la del agua y por lo tanto va a tender a caer al fondo. Así que lo único que tenemos que hacer es que precisamente estos componentes se separen por sí solos por gravedad y densidad. La decantación es un método que puede parecer trivial, pero es súper importante, sobre todo en las plantas de tratamiento de agua, en las que lo que se hace es que el agua que se recoge de determinados sitios se confina en tanques en los que los sólidos que están suspendidos básicamente van a caer al fondo por sí solos y ese sería un primer paso de limpieza de agua. Pero otro ejemplo de aplicación de la decantación lo tenemos en la industria petrolera. Generalmente el petróleo cuando se extrae contiene agua, así que para hacer esa separación lo único que hacemos es dejar que estos dos componentes de manera natural se decanten. El agua, como es más densa, se va al fondo de nuestro recipiente, mientras que el petróleo permanece en la parte de arriba y así podemos obtenerlo de manera sencilla. El siguiente método es algo que se llama la evaporación. Como su nombre lo indica, básicamente lo que hacemos es calentar nuestra mezcla de tal manera que uno de los componentes, que es un líquido, se evapore y nos deje el otro componente, que usualmente suele ser un sólido. Este es un método súper usado en la industria de los alimentos, también en la industria farmacéutica, porque lo que nos permite es eliminar líquido de una mezcla y concentrar los componentes de esta. Por ejemplo, en la industria de producción de la sal, lo que hacemos es tomar agua de mar, pero este proceso también se usa, por ejemplo, en la obtención de azúcar, en la que obtenemos el jugo de la caña de azúcar y luego lo que hacemos es eliminar toda el agua de este jugo para quedarnos con el azúcar. El siguiente método es algo que se llama la cristalización. Aquí lo que hacemos es que tenemos una mezcla generalmente de un sólido y un líquido que es homogénea pero que está muy concentrada con uno de los componentes. Lo que haremos es que vamos a poner un pequeño cristal de ese componente y esto va a generar que el componente cristalice, es decir, que sus moléculas se unan para formar cristales que posteriormente van a precipitar. Este método es súper importante en la industria farmacéutica porque nos permite la purificación de muchos principios activos, pero también se usa en minería y en muchísimas otras aplicaciones. Pero estos que acabo de mencionar no son los únicos métodos de separación de mezclas, existen otros. Y también nos falta mencionar los métodos de separación de mezclas que están basados en propiedades químicas. Pero para que el video no se me haga tan largo, esto lo vamos a dejar para la segunda parte de este video. Así que vayan y tómense un café, cómanse algo y los espero allá.